Muy bien. Entonces vamos a trabajar sobre la actividad. Muy bien, entonces pueden ver ahí que dice, explicamos los cambios y las permanencias en el acceso a la educación. Entonces, vamos a ver tres fuentes históricas y vamos a empezar con esta número uno, que ya nos muestra el periodo de la República, bueno, el periodo de la independencia, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un momentito que se mueva esto. Ya. Bueno, ¿quién podría leerlo, por favor? Ya. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Quién podría leerlo, por favor? Kevin. Muy bien, Kevin, gracias. Las bases sociales, culturales e históricas de la República del Perú. Educación. La Constitución de 1823, en su artículo 181, declaró que la instrucción era una necesidad común y que la República debía igualmente a todos los individuos. El artículo 184 de la misma Carta Política dispuso que se crearan universidades en las capitales de departamento y escuelas de instrucción primaria. En los lugares más pequeños, bellas palabras como tantas otras de la República naciente, pero carentes de posible aplicación inmediata por ausencia de recursos, de elementos humanos, de directivas eficaces y de materiales de trabajo. El Decreto Supremo del 23 de febrero de 1823 obligó a los conventos de regulares existentes en el territorio de la República a abrir escuelas gratuitas de primeras letras, debiendo los prelados respectivos designar como preceptores a los religiosos más dignos de confianza. Fueron muy pocos los conventos que cumplieron con esta orden, como expresara el Consejo de Gobierno en agosto de 1825. Con el propósito de divulgar la educación primaria, dispuso ya circular, firmada por el ministro José María de Pando en 1826, la organización de dos escuelas lancasterianas normales en Lima, una para varones y otra para mujeres. Planteles de idéntico tipo debían establecerse en las capitales de cada departamento y cada provincia. Ordenó asimismo que los programas de instrucción fuesen uniformes, agregándose en las escuelas de niñas la enseñanza de la costura. Estas directivas se cumplieron en parte y su huella todavía era visible en 1841.
Profesor. Sí, perdón, no me he dado cuenta del silencio. Ya, quería explicar acá lo siguiente, ¿ya? Sí, había tenido un problema con el sonido, perdón, no me he dado cuenta. Ah, ok, profesor. Sí, a ver, lo que quería acá indicar entonces es lo siguiente. Aquí se menciona la Constitución del año 1823. Esta Constitución nunca se llegó a aplicar, sobre todo porque cuando Bolívar llegó acá al Perú, él vino como dictador y por tanto no podía tener nada que lo controlara. Así que lo que se menciona acá en el artículo 184, de que debían fundarse universidades en las capitales de departamento y escuelas de instrucción primaria, nunca se pudo aplicar, porque la Constitución nunca se ejerció. Además, estábamos en pleno conflicto con los realistas. Ahora bien, dice también que un decreto supremo de ese año, 1823, dio la orden o dio el pedido de que los conventos fundaran escuelas y que los prelados, o sea, los que dirigían a los conventos, debían elegir a los mejores de los suyos, ¿no? A los sacerdotes o religiosos como docentes, ¿no? La palabra preceptor es un nombre antiguo para decir profesor, ¿no? Sin embargo, dice que para 1825, cuando ya habíamos logrado totalmente la independencia, no había mucho avance, ¿no? Muy pocos conventos habían hecho esto. Entonces, menciona acá que el ministro José María de Pando, en 1826, inició dos escuelas lancasterianas, una en Lima, perdón, dos en Lima, una para varones y otra para mujeres. Y que la idea era difundir ese modelo en las capitales de departamento, que en aquella época eran 8 nada más, aunque el Perú era más grande, y en las capitales de provincias. Y sin embargo, parece que esto no fructificó mucho, porque había ciertos esfuerzos que siguieron adelante. En parte no fructificaron porque Diego Thompson, el que dirigía este esfuerzo, que era británico, dado que este modelo viene de Inglaterra, no era católico y es muy probable que la Iglesia Católica se opusiera a que un no católico organizara las escuelas, ¿no? Pero hubo una razón más importante que esto. Por cierto, deberían ver el video de Aprende en Casa que está en el blog, donde explica este detalle de las escuelas lancasterianas mejor. Y bueno, ahí en el recuadro les explica un poco cómo era la escuela lancasteriana, ¿no? Como había muy pocos docentes en aquella época, pero recuerden que la educación primaria no era masiva, entonces en los maestros que habían se apoyaban en alumnos mayores para lograr ayudar a su vez a los alumnos menores, ¿no? Ese era el método lancasteriano. Pero había un problema más grave, y el problema más grave era la inestabilidad política y económica que teníamos en aquella época y que tuvimos durante muchas décadas. Hasta 1870, 70 prácticamente, todos los gobiernos peruanos fueron militares y todos los candidatos eran militares. Las elecciones no eran como las de ahora. En aquella época no había voto secreto y tampoco había OMPE, ni Jurado Nacional de Elecciones. Así que se organizaban las elecciones y los candidatos prácticamente iban al asalto de las mesas, inclusive a balazos. Cuando un candidato o la gente de un candidato tomaba una mesa, dado que el voto no era secreto, sino que todos veían por quién votabas, era evidente que toda la gente votaba por el candidato que había tomado el control de la mesa. Así que no había pues algo como la democracia o el voto no se respeta, eso no existía en aquella época. Entonces era muy común que ganaran de esa manera las elecciones y usualmente el perdedor, no sé, que no le gustaba perder, pues, ¿no? Entonces muchas veces organizaba una rebelión, mal llamada revolución, daba un golpe de Estado y tomaba el poder, ¿no? Entonces, el haber perdido la elección no te decía, ah, ya, muy bien, ya perdí, que vamos a respetar las elecciones. No, para nada, ¿no? Así que hubo un montón de situaciones en todos esos años donde había inestabilidad. Y por supuesto, donde hay inestabilidad no se puede tener una política educativa, ¿no? Entonces, eso fue un factor. Otro factor fue el factor económico.
Durante muchos años, hasta 1840, el Perú estaba muy mal económicamente por la guerra que tuvimos de independencia, ¿no? Que fueron 15 años, no, más, 25 años de conflictos indirectos y directos. Entonces, cuando luego llegó el guano como un recurso que nos sacó de la pobreza, el dinero se usó de muchas maneras, de buenas y malas. Y estoy seguro que también se usó en la educación, pero no fue la mayor inversión, ¿no? De hecho, se usó para ferrocarriles, para todos nuestros conflictos internos y externos, todas las guerras que tuvimos, todas las revoluciones internas, las guerras civiles, todo ese dinero se usó para financiar eso, ¿no? Y también hubo casos de corrupción, por supuesto. Entonces, la educación no fue la prioridad, así que si bien se hicieron cosas, no fue hasta 1872 con el presidente Manuel Pardo que intentó realmente divulgar la educación primaria. El problema es que para ese año, otra vez ya estaba, para esa época, ya estábamos en crisis económica otra vez, justamente porque habíamos gastado mucho dinero y habíamos pedido prestado dinero pensando en que el guano no se iba a vender y íbamos a recuperar y íbamos a poder pagar la deuda. Y cuando esto ya no fue así, nos quedamos endeudados. Y luego vino la guerra con Chile, que empeoró todo. Entonces, prácticamente en el siglo XIX, este esfuerzo, este deseo, ¿no?, de tener escuelas y universidades, por lo menos en las capitales de cada departamento y región y provincia, quedó casi en el olvido. Por supuesto que hubo, pero muy poco. ¿Eh? Tomando en cuenta esto, van a completar el cuadro. ¿Ya? Título de la fuente, autor, ¿ya? Acá está el autor, en el pie de página. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿Y cuál es la posición del autor respecto a la educación luego de la independencia? Yo creo que ya está bastante claro lo que decía en este caso el gran Jorge Basadre. Luego, en base al cuadro, ¿por qué fue difícil aplicar las reformas educativas en el Perú luego de la independencia? Bueno, creo que la explicación que he dado ya les da una pauta mejor. Luego viene la fuente 2, expansión educativa y la segregación por la calidad. Aquí ya estamos hablando del siglo XX. A ver, por favor, ¿quién podría leer el texto? A ver, por favor, alguien que lea el texto. Vamos, alguien, no sean tan tímidos. Joaquín, gracias Joaquín. Léelo, por favor. Ya. La expansión de la educación básica destinada a los sectores populares se inició en el gobierno civilista de José Pardo, a comienzos del siglo XX. Esto ocurrió gracias al crecimiento económico producto del aumento de la explotación, de las exportaciones, luego del desastre de la guerra contra Chile, pero además fue fundamental el cambio de percepción sobre la población indígena. Los políticos e intelectuales dejaron de considerarla una carga pesada para el progreso y la incluyeron en ese proceso tal y como se había ideado en los primeros años de la República. Sin embargo, el objetivo era civilizar a los indígenas, occidentalizarlos, y la educación se convirtió en el instrumento más adecuado para esta transformación cultural. Por medio de la educación, los indígenas debían convertirse en mano de obra calificada para las distintas industrias, pues se pensaba que solo el trabajo podía salvarlos de la pobreza y, al mismo tiempo, incluirlos en el corazón de la sociedad moderna que los civilistas querían edificar. El proceso fue lento, se puede decir incluso que se extendió por casi todo el siglo XX, y durante todo este tiempo fue la iniciativa estatal quien la condujo y sostuvo. Ya en los años 30 se declaró la gratuidad de la educación primaria en los establecimientos públicos. Luego, en los años 40, sucedió lo mismo con la secundaria y 3 décadas después con la educación universitaria. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces estamos hablando acá ya del siglo XX, donde ya se van a ir logrando los objetivos que en el siglo XIX se plantearon. Pero es interesante acá mencionar, ¿no?, a José Pardo. José Pardo fue el hijo de Manuel Pardo. Su padre fue presidente y él, años después, también fue presidente.
pero en un contexto muy diferente. José Pardo fue un presidente, gobernó 2 veces el Perú, y en la época de la República Aristocrática, que también lo van a ver más detalladamente el próximo año, y ese fue un periodo económicamente bueno para el Perú. El Perú exportaba bastante. Además, fue el periodo también en este tiempo en que hubo la Primera Guerra Mundial, que por cierto también fue beneficioso para nosotros porque éramos exportadores de materias primas. Así que con el dinero que había, los civilistas, que eran la gente más rica del país y que gobernaban el Perú como si fuera de ellos propios, ¿no? Como si fuera la propiedad de ellos, lograron, bueno, José Pardo tenía esa idea clara, que también tuvo su padre, de difundir la educación primaria. Y de hecho fue tal vez el primero que logró realmente darle un impulso a esta educación, dándole la gratuidad o proponiendo la gratuidad de la educación primaria. Ahora, detrás de eso había una idea, ¿no? Y esta idea justamente tiene que ver con un cambio en la percepción de la población indígena. Hay que recordar aquí que durante todo el siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, la mayor parte de los peruanos eran indígenas quechua hablantes. Estamos hablando de más del 70%. Y el otro 30% de peruanos, digamos, una parte, tal vez la parte de origen español, europeo, consideraban, y que eran muchos de ellos los que los gobernaban, consideraban que el atraso peruano venía por los indios. Entonces, una concepción muy racista, era muy común en todo el siglo XIX y también en las primeras décadas del siglo XX. Esa concepción fue cambiando lentamente. Y una idea de ellas, o una parte del cambio, que luego llevaría a algo llamado el indigenismo, que de repente ustedes ya han escuchado en comunicación o en arte, porque fue una corriente cultural e intelectual peruana justamente que se dio en los años 20, 30, casi hasta los 40, que más bien resaltaba lo indígena como algo bueno, como algo nacional, ¿no? Pero justamente como parte de esta corriente vino la idea de que los indígenas debían, digamos, cambiar, ¿ya? Y de repente el indigenismo surgió como una respuesta a esto, ¿no? Como algo negativo, como una oposición a esto, porque como ven acá, en estos primeros años, esas primeras décadas del siglo XX, surge la idea de hay que civilizar a los indígenas, ¿no? Occidentalizarlos. Si hay la idea de civilizar a los indígenas, quiere decir que para ellos los indígenas eran pues salvajes, obviamente, ¿no? Porque lo contrario de la civilización es el salvajismo, ¿no? Y por tanto eso quiere decir que el quechua, el aymara, los idiomas nativos, las danzas folclóricas, la música indígena, todo lo que, la comida, ¿no? Todo lo que hoy día valoramos, ¿no? Y reconocemos como algo importante, en aquella época se consideraba lo peor, ¿no? Entonces, decían que para civilizar y occidentalizar a los indígenas, había que usar la educación como un instrumento de transformación cultural. Por eso se comenzó a invertir en educación y entonces no era solamente el valor, ¿no? Ah, sí, muy bien, hay que educar a la población indígena porque son ciudadanos y se lo merecen, no, sino que había una idea detrás de eso, ¿no? Una idea negativa de ellos. Pero también había otra idea, era justamente convertir a los indígenas en mano de obra calificada para las distintas industrias. Y es que ya en el siglo XX, lentamente estaba empezando las migraciones del campo a la ciudad, que sobre todo se van a dar en los años 40 en adelante, ¿no? Pero ya en los años 20 ya habían comenzado las migraciones, sobre todo de la clase media provinciana, que venían acá a Lima, ¿no? Y posteriormente también indígenas van migrando, lentamente, eso sí, pero justamente en estos años también, por eso mismo, las ciudades poco a poco van creciendo y surgen las primeras fábricas. Eso quiere decir las primeras industrias. Y es que lo que había antes no eran industrias, ¿no? Eran talleres, que es muy diferente un taller a una industria, ¿no? Entonces, en una industria se fabrica, se crea tecnología, ¿no? En un taller, no. Entonces, ya justamente también en estos primeros años del siglo XX van a surgir las primeras industrias nacionales como tales. Y obviamente también eso llevará a las luchas por los derechos y por los derechos obreros, ¿no?
Por ejemplo, la lucha por las 8 horas. Casualmente, José Pardo fue también quien, obligado un poco por las circunstancias, ¿no? No porque él quisiera de todo, sino obligado por los huelgas, en 1919 dio las 8 horas de trabajo a todos, ¿no? Aunque ya se había logrado un primer éxito en 1914, pero solamente para los trabajadores del Callao, no para todos. Entonces, como ya hay las primeras fábricas, entonces se necesitan obreros. Pero para que haya obreros, tiene que haber pues gente capacitada, ¿no? Porque hay que no sabe ni leer ni escribir cómo manejar una máquina, ¿no? Entonces había que educarlos para desarrollar la industria. ¿Y por qué? Porque el modelo de esos presidentes era Europa, era Estados Unidos, países industrializados. Entonces ellos decían, ¿no? Si queremos que el Perú avance, tiene que tener industrias. Tiene que ser como Europa, como Francia, Alemania, ¿no? Italia, Inglaterra o Estados Unidos. Pero para eso necesitamos educar y convertir a la gente, ¿no? Que es ignorante, indígena, en obreros. Entonces, esa era la concepción detrás. Y tomando en cuenta eso, entonces es que en los años 30 se declaró la gratuidad de la educación primaria en los establecimientos públicos. En los años 40 pasó lo mismo con la secundaria. Y recién en los años 70 en adelante con la educación universitaria. Obviamente, ya lo que se decía en 1823 ya se estaba logrando, pero miren, un siglo después, ¿no? Más de un siglo después. Tomando en cuenta esto, van a responder las preguntas, ¿no? ¿Por qué la educación se amplió a los sectores populares recién a inicio del siglo XX? ¿Cuál fue el propósito de educar a la población indígena? ¿Qué opinamos sobre ello? A ver, aquí es importante que ustedes también den su punto de vista sobre esa concepción de la indígena, ¿no? Como salvaje, como que era necesario occidentalizarlo, civilizarlo, ¿no? A ver qué opinan ustedes. Y también cuáles fueron los cambios ocurridos en la educación en el Perú en las décadas de 30 y 40 del siglo XX. Muy bien, vamos ahora a lo más cercano. Puente 3. ¿Quién podría leerlo, por favor? A ver, ¿alguien más que lo pueda leer? A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Alguien más? Vamos, no estén tan tímidos, chicos. Muy bien, gracias. Léelo, por favor. A ver, Juliana. Sí, Juliana, léelo, por favor. Juliana, Ya. léelo, por favor. Tu micrófono está apagado. Eso. Profesor, ¿se escucha ahora? Sí, sí se escucha. Ya. La lucha contra la discriminación en la enseñanza actual. En el mundo, la convención relativa a la lucha contra la... Profesor, ¿podría tratar el micrófono? Gracias, profesor. En el mundo, la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Este instrumento incluye la noción de la que la educación no es un lujo, sino un derecho fundamental, y subraya la obligación del derecho de proscribir cualquier forma de discriminación en el ámbito educativo. Disposiciones principales. La enseñanza primaria gratuita y obligatoria. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas debe ser generalizada y accesible a todos.
La enseñanza superior debe ser igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad individual. Una enseñanza del mismo nivel y condiciones equivale en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada. Dos. En el Perú, Ley General de Educación. Artículo 3. La educación como derecho. La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a la educación integral y de calidad para todos, y la universalización de la educación básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. Artículo 4. Gratuidad de la educación. La educación es un servicio público. Cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la presente ley. En la educación inicial y primaria se complementa obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos. Artículo 8. Principios de la educación. B. La equidad que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. C. La inclusión que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, región, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. Muy bien, gracias, Juliana. Muy bien, entonces, este texto que tiene dos partes. El primero viene de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y justamente, ¿qué nos dice? Bueno, que la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria, igualmente la secundaria, la superior, que todos debe ser accesible para todos, debe ser generalizada, justamente el ideal que teníamos al principio de la República, ¿no? Solamente que en este caso se propone esto a nivel mundial. Y en el caso 2, o el número 2, la Ley General de Educación, igualmente, ¿no? Indica que en el caso peruano específicamente, la educación es un derecho humano que toda persona tiene acceso a ella y por tanto una educación integral y de calidad. Y menciona también, ¿no?, la universalización de la educación básica, lo cual incluye a la educación inicial, ¿no? Por ejemplo, en lo que hemos leído nunca se menciona la educación inicial, y eso era porque antes no era obligatoria, antes no había educación inicial. Recién en los últimos 10, 15 años es cuando la educación inicial se ha considerado como algo obligatorio y necesario, ¿no? Antes era algo casi optativo. Y la educación básica incluye, pues, inicial, primaria y secundaria, ¿no? Universalización. Todos tienen que tener la posibilidad del acceso a esto. Luego ya una persona puede ver si sigue estudiando en la universidad o no. Sería lo ideal, es lo que siempre se busca. Pero hay, por supuesto, hay personas que no eligen la universidad o de repente no pueden ir a la universidad. Pueden elegir otros métodos de estudio, o directamente trabajar, ¿no? Pero por lo menos lo que se plantea a nivel mundial es la universalización de la educación básica y buscar que cada vez más personas vayan a la universidad. Otro elemento actual es obviamente, gratuidad de la educación, que es un derecho y obviamente, por supuesto, sujeto también a las limitaciones de lo que el Estado pueda dar, ¿no? Claramente. Y en cuanto a principios, la equidad, que significa pues el acceso de todos a la educación, y la inclusión, que implica que nadie debe ser marginado o limitado a estudiar por cualquier razón que pueda haber, ¿no? Y que implica justamente, tal vez el último gran cambio que se ha dado en la educación, el hecho de abrir las escuelas a personas, a niños, o adolescentes, o a personas con cualquier tipo de discapacidad o condición de exclusión, marginación o vulnerabilidad. Entonces, como pueden ver, esto ya es el cumplimiento de la promesa o objetivo que se tenía cuando empezamos como república. En base a esto, ustedes van a completar este cuadro. ¿Qué logros se han dado en relación con la educación
según la convención, la número 1, o la ley general, la número 2. ¿Y en qué coinciden ambos documentos? ¿Cómo se expresan estos logros en nuestra comunidad? Fíjense ustedes en su barrio. Si bien ahora obviamente los colegios están cerrados, imaginen ustedes o recuerden ustedes cómo era antes de que los colegios estuviesen cerrados. Porque eso ya nos da la pauta del acceso a la educación que hay en tu distrito. Luego, ya tomando en cuenta todo lo anterior, van a completar este cuadro. Cambios y o permanencias en el acceso a la educación. A raíz de la ilustración, recuerden el tema de la semana pasada. Con la independencia, el tema el texto 1, de ahora. En el siglo XX, el texto 2. Y en la actualidad, el texto 3 con su parte 1 y 2. Luego, y tomando en cuenta todo esto, de un punto de vista, un argumento sobre la pregunta, ¿los cambios en el acceso a la educación ayudaron a disminuir la discriminación? ¿Qué piensan ustedes? Lo fundamentan y lo argumentan. Y por supuesto al final completan su autoevaluación. A ver, muy bien, casi estamos en la hora. Quisiera saber si hay algún tipo de duda sobre lo que hay que Profesor, hacer. disculpe, la última pregunta es libre, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, la última pregunta es libre, porque dicen algo de opinar. Sí. El texto es la referencia básica. En el libro hay alguna referencia, pero creo que el texto es la referencia básica. O los textos, mejor dicho. Ya, gracias, profesor. Muy bien, Yolena. ¿Alguna otra duda? Muy bien, Kiara me dice que no. Ya que no preguntan, asumiré que no hay más dudas. Muy bien, entonces vamos a ir acabando con la grabación. Se enviará más tarde, ¿ok?